Segunda rodada de clásicos en el circuito de karting del Vendrell. El pasado domingo 5 de julio, unos 30 clásicos se reunieron en el circuito de karting del Vendrell para realizar una actividad muy atractiva que consistía en rodar por el circuito poniendo a prueba la habilidad de cada uno y disfrutando de una forma segura de sus clásicos. Hay que destacar el buen comportamiento de todos los pilotos, adaptándose al objetivo de la jornada. Los organizadores, Clàssics Creixell y Amics dels Clàssics de Vilanova y la Geltrú, lo tenían todo presto y dispuesto para que los participantes y acompañantes disfrutaran de lo lindo, saliendo a pista en grupos de 5 coches para realizar unas vueltas. En el vídeo podréis ver la variedad de modelos, destacando los más veteranos, un SEAT 600, los SEAT 124 y 131 y los más potentes, los alemanes BMW, Volkswagen y Porsche. También pudimos gozar de los italianos, Lancia y Alfa Romeo, que junto con los Fiestas, el Sierra Cosworth, el Shelby, el Nissan y el Mini, que también quisieron sumarse al espectáculo. Desde Autos Històrics, en nombre de Ramón Tapiolas, Isaac y quien os habla Ferran, queremos felicitar a los organizadores, tanto por el buen trabajo realizado y con la seriedad que afrontaron todas las normas sanitarias, a la dirección del karting por su buena disposición en todo momento. También hay que destacar el compromiso de los participantes manteniendo las distancias de seguridad y el uso de mascarilla. Gracias a todos y si os gusta el vídeo, suscríbete a nuestro canal Autos Històrics.
Valóranos la actividad de esta mañana aquí en el karting del Vendrell. ¿Qué te ha parecido? Muy buena, porque ya es la segunda que hacemos y entonces va mejorando, que eso es lo interesante. Bueno, soy Carlos Gil. Hoy he venido aquí a la concentración de clásicos que inaugura Motoclub Creixell, aquí en el karting Vendrell. Lo hemos pasado muy bien y traigo un Selby Cobra del año 74 de 300 caballos. Y muy contento porque lo han organizado muy bien tanto los del Motoclub Creixell como los del karting Vendrell. Es una jornada estupenda y ahora vamos a tomar una butifarrada aquí y con ganas de volver a lo que viene. Felicidades a todos, gracias. Como gerente del karting Vendrell, ¿cómo valoras esta actividad para los no profesionales? Muy bien, bueno, es una actividad preciosa porque es una oportunidad de sacar tu coche clásico que no tienes muchas al año. Y tiene la gente la posibilidad de rodar un circuito, que no todo el mundo tiene la posibilidad de rodar un circuito. Hoy la han tenido, la gente ha disfrutado mucho. Y nosotros contentos de que la gente lo pase bien en nuestras instalaciones. La tercera prueba que hacemos de Classics aquí en el circuito de karting de Vendrell. Estamos muy contentos, vamos mejorando poco a poco y bueno, hay cositas a pulir todavía, pero bueno, poco a poco iremos mejorando. Queremos hacer una cosita más grande de cara a invierno y intentaremos pues hacerlo mejor cada vez. Sí, cada vez vienen mejores coches y esperamos que la gente le vaya gustando. ¿Cuánta gente ha participado? 29 coches. 29 coches, se paraban 36, pero han fallado 6 coches y bueno, al final han venido 29, pero todos, es importante que todos han podido correr, repetir y se han divertido. Pues de Autos Historics os felicitamos por la buena organización.